verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separados de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los que estamos estudiando, de los cuales según la carne vino Cristo, vino el Mashiach, vino el Mesías. Cuando veamos Cristo es el Mashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, en esta primera parte, en el punto 1, tenemos el anhelo de Pablo por la conversión de sus hermanos judíos. De hecho, dice hasta, quisiera ser anatema, pero que ellos se conviertan al pacto que hizo con Abraham, Dios, porque al final ya vamos a estudiar cuál fue el pacto. Y así adelantándoselos es que él iba a ser el Dios de ellos y que de la simiente que él había escogido. Y si el pueblo rechaza a la simiente, está rechazando el pacto de Dios con Abraham. Bueno, entonces sigue hablando sobre esto y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Miren qué interesante. No son israelitas todos, sino, y va dando quiénes son. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. Porque al final Dios tiene su vejira, ya vamos a ver cuál es la vejira. Y como Dios tiene la vejira, aquí dice que en Isaac será llamada la descendencia, porque Abraham tuvo en el momento en que existió Isaac, el hijo de la promesa, tenía otro hijo anterior, pero la promesa iba a recaer o la vejirá, la escogitación de Dios, y ya estoy diciendo qué es lo que quiere decir, la bendición de Dios va más allá de que quien haya nacido primero, la bendición de Dios va en referencia a quien él ha escogido. Así como nos da el libre albedrío a nosotros de escoger entre el bien y el mal, que eso es lo que vemos en la vida de estos dos hombres, así también a nosotros nos ha dado esa escogitación. Él también escoge, él también tiene su libre albedrío para elegir quién va a ser el que esté en su reino y quién no, porque ve el corazón de las personas. Por eso sigamos leyendo y dice, bueno, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es la que le hicieron a Abraham y Sara. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, que es Isaac, nuestro padre, el segundo en la línea de la simiente prometida, pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, a la vejirá de Dios, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, es de estar atento al llamado de Dios. Aunque Dios, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que se hacen todo lo posible por librarse del mal, se consagran a Dios y rechazan las obras de la carne, de las tinieblas. Entonces dice en Romanos 9:2, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y eso es lo que vemos que Dios le dice a Rebeca cuando ella se encuentra como desesperada porque sus hijos se peleaban en el vientre. Y entonces ella dice, ya no aguanto más, y fue a consultar al Señor, que como varios comentaristas dicen, es que en realidad fue a consultar a Shem, que era el que de alguna manera ejercía el sacerdocio aún en los tiempos de Abraham para enseñar la Torah a ti, la Torah que
se pasaba de palabra en palabra la Torá hablada, que se pasaba de generación en generación sin haber sido escrita, pero cuyos principios no empiezan en Éxodo 21 en adelante, cuando Dios se aparece en el Sinaí, da los 10 mandamientos y de allí todos los 613 preceptos que lo componen, sino que él desde que escogió a Abraham le dice cuáles son los estatutos, los mandamientos, los juicios que tiene que seguir su descendencia. De hecho, eso lo vimos la semana pasada y aquí se vuelve a recalcar. Dice, pues a Moisés dice, como está escrito, me falta, perdón. Dice, se le dijo el mayor servirá al menor. ¿A quién se lo dijo? A Rebeca, cuando ella se sentía desesperada por la pelea que había dentro de su vientre. Y como sabemos, el mayor es el que tiene la bendición de la primogenitura, que no solo implica ser el primero en sí, sino que implica doble porción de la herencia y la continuación de la línea mesiánica en ese caso. Pero Dios ya había determinado, por eso dice, desde antes que hicieran cualquier cosa, que no habían hecho ni mal ni bien, Dios determinó que el mayor servirá al menor, el menor siendo Jacob y el mayor siendo Esaú. Eso es importante y por eso podemos entender por qué Israel no puede ser vencido, por más que se le venga el mundo entero, como Dios ya lo escogió para ser aquel del cual iba a venir la descendencia del Mesías y el que estaba firmado y sellado por el pacto que Dios hizo con Abraham, entonces Israel siempre va a prevalecer. Y los Esaú que se levantan, ya vamos a ver también de dónde vienen los árabes, pues esos son derrotados porque Dios está con su simiente, no con la simiente que se opone a lo que él ya escogió por su santa y perfecta vejidad o escogitación. Entonces dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Parece bien contradictorio esto porque Dios se supone que es amor, pero ¿cómo es que aborreció a Esaú? Pues estaría aborreciendo a la descendencia de Abraham. Pues yo creo que no, porque con eso, con eso también cumplió su promesa, porque a Esaú le dio descendencia y también le dio una tierra, pero él escogió mal en cuanto a quién seguir. Y ahí está la diferencia. Entonces las obras hechas por Esaú son aborrecidas y las obras hechas por Jacob son las que son amadas por Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y entonces la misericordia de la primogenitura estaba determinada para Jacob aún antes de su nacimiento. Y hay que ver algo bien interesante, que ambos hermanos son de la simiente prometida. Uno escogido para la línea de la simiente de la promesa y el otro podía escoger su camino. Y por supuesto hubiera sido altamente bienvenido porque al final también es descendencia de Abraham, el amigo de Dios, a quien Dios amaba. Pero él escogió otro destino y sus obras hicieron que lo que él realizara dentro de este mundo fuera aborrecido. El mayor va a servir al menor, pero eso no implica que él tendría que ser contrario a todo a lo que Dios había determinado, porque al final también era descendencia de Abraham. Entonces, qué es lo que hizo que Dios aborreciera a Esaú? Bueno, Dios aborrece a los que le aborrecen. Y eso está bien marcado en Éxodo 20, del 4 al 6. Ya me pasé. Bueno, Éxodo 20, del 4 al 6 dice,
Así, 20 del 4 al 6. Les leo. Dice, no te harás imagen de ninguna, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De eso Dios está hablando no solo de imágenes, aunque es literal aquí, pero todo aquello que se levante como imagen y pierda la adoración a Dios es algo que Dios abomina. Y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo Jehová, tu Dios fuerte, celoso, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, tomemos eso allí, póngalo aparte y dice de los que lo aborrecen, pero entonces, si esos son los que lo aborrecen, ¿quiénes serán los que lo aman? Y no fue Yeshua, Jesús, el que inventó decir que los que me aman guardan mis mandamientos, sino que aquí es bien explícito el Señor, que es donde se basa Jesús para decir que los que lo aman guardan sus mandamientos. Miren, aquí está, si no lo habían notado. Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, es decir, cuando usted hace misericordia es amor a la miseria que tenemos por nuestro nuestra herencia del el pecado original de Adán y Eva, de nuestra naturaleza caída, que Dios sabe de qué estamos hechos y que nos equivocamos, pero que volvemos a Él, que a veces nos quejamos, pero volvemos a Él, que aunque no tengamos nada, sabemos que lo poseemos todo porque tenemos una promesa. A eso se refiere aquellos que de los que tiene misericordia, y hago misericordia a millares. ¿A quiénes entonces? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí podemos ya tener una gran pista de por qué de alguna manera Dios dice que aborrece a Esaú, porque él escogió el camino que no debía escoger, escogió el camino de la idolatría. Quizás no tenía un ídolo como tal, pero sí se tenía como ídolo a sí mismo. Entonces, aquí entendemos qué es lo que aborrece, qué es lo que Dios aborreciera de Esaú y mirara con agrado de Jacob. Aquellos que de los que tiene misericordia, que se equivoca como Jacob. Jacob, por medio de las instrucciones de su madre, pues engaña a su padre y no toma no roba la bendición. Y eso que quizás tiene que quedar claro, porque al final tampoco robó la primogenitura, porque la primogenitura fue vendida. Él escogió el precio y el otro lo aceptó. El precio que puso la primogenitura a la primogenitura de Jacob fue un plato de lentejas. Mira, yo te voy a comprar la primogenitura y te ofrezco un plato de lentejas. Y hubo un acuerdo, por lo tanto no hay ningún robo. Es como que vaya a una casa de empeño y le dicen que le dan $3 por una pulsera de oro, pero si no la recupera a tiempo, pues la va a perder. En este caso, también Esaú pues aceptó los $3 por un valioso elemento de oro. Ya no fue culpa de Jacob. Jacob propuso y él aceptó. Bueno, entonces, dicho todo esto, pues vamos comprendiendo más Romanos 9 del 1 al 16. Bueno, entonces, el que es amado por Dios, que ya lo pusimos en la mina anterior, ya determinamos quién es el que lo ama a Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Y después da una descripción acerca de estos dos hombres
que son completamente antagónicos, son completamente opuestos y tipifican nuestra humanidad, nuestro interior, en que hay un Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros, que nos guía por el camino del bien, pero existe otra naturaleza dentro de nosotros que nos hace pecar. Entonces nosotros escogemos cuál de las naturalezas son las que ponemos como primer lugar en nuestro corazón. Si es la de un hombre cazador, que era un hombre de campo que cazaba, y ya vamos a entender más bien qué es lo que hacía un cazador, que también es la misma palabra que nos hace referencia unos capítulos adelante, siempre Génesis, en cuanto a Nimrod, que era un hombre que era un gran cazador delante del Señor. Entonces, y el otro decía que era un hombre justo, un hombre también, un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Y aquí pues podemos ver qué es lo que pasaba estudiando en las tiendas, los rollos de la Torah, lo que habían escrito, lo que Shem le enseñaba. Dicen que este hombre pasaba en la casa de Shem con el fin de seguir los caminos de Dios. Así que el nombre definitivamente no es suplantador, es aquel que había escogido la mejor parte, como le dice el Señor mismo a Marta y María. Bueno, entonces, eh, algo que hay que aclarar también es que habitar en tiendas implicaba, según una corriente judía, también que no estaba armado, era un hombre pacífico. Un hombre íntegro generalmente es un hombre que busca la paz. Bienaventurados los pacificadores, dice el Señor en las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo. Y por el otro lado, ser cazador no era ninguna buena cualidad en ese momento, sino que era visto, no era bien visto en el antiguo Israel o en la antigua cultura mesopotámica, digamos, de donde venía el Abraham y después en la cultura cananea en los que se insertan, porque eso significaba esos hombres rudos que cazaban para divertirse y que aún podían ser crueles con los animales. Y cazaban de todo, solo por la muy diversión, no para comer, porque el Señor les dijo, si recuerdan, ahí tienen ustedes esos animales para comer, cuando después entran en el pacto de Noé, ahí les dice, no solo al primer caso fue con Adán, que le dice que puede comer de todos los vegetales, de allí dice que se pueden comer animales, pero esos animales solo exactamente iban a servir para eso, para comerlos, no para cazarlos ni para ser crueles con ellos. Bueno, esa es un esbozo de las naturalezas que existían entre estos dos hermanos que eran del mismo papá, que eran de la misma mamá, que se criaron de la misma forma y que sabían de la existencia de Dios y del pacto que Dios había hecho con Abraham, de los cuales ellos iban a ser herederos. Bueno, entonces, ¿quién es descendiente de Abraham? Ya ahora viéndolo desde el punto de vista del pacto y cuando vemos a lo que hace eh, Esaú y lo que hace Jacob con respecto a él. En Génesis 17:7, que lo tienen ahí, dice, y estableceré mi pacto contigo, le está hablando a Abraham, y con tu descendencia, con una descendencia después de ti por todas sus Toledot. Siempre tomamos el nombre de la parashá por pacto eterno, es decir, no tiene caducidad, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Entonces la descendencia de Abraham era que iba a ser Dios de la descendencia después de ti. Y si Esaú no tomaba la Torá como parte de su vida y
de lo que Dios decía, entonces no podía ser descendiente de Abraham. Y allí más adelante dice que quien es descendiente de Abraham es quien tiene al Señor. Génesis 25, 31, 32 dice, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí yo estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Entonces Esaú desechó a Dios, desechó la misión por ser el primero y se la vendió por algo que no tenía valor. Era más importante su estómago que cualquier otra cosa. Romanos 9 del 6 a 7 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. ¿Qué tenía de especial Isaac? Que sí era Dios, el Dios de él. De hecho, en el capítulo 26 de Génesis, el que también estudiamos dentro de la porción de esta semana, Dios le confirma el pacto, le dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te bendigan, y en tu descendencia toda la humanidad será bendita. Entonces, Isaac será digno de ser llamada la descendencia de Abraham. Es la descendencia escogida, el hijo de la promesa. Pero por sus actitudes, Esaú no pertenece a la descendencia de Abraham. Es duro decirlo, pero así es. Entonces la vejidad, que es la escogitación, viene de ti Abraham. Cuando hay dos, en Génesis 12:17, el escogido es Abraham entre Nacor, entre todos los hijos de, de Taré. Y allí, Abraham, como sabemos, tiene dos hijos, pero es en, en Isaac que le será llamada la descendencia. Luego hay, hay un Esaú y un Jacob, pero es Jacob el que es escogido. Y luego hay un remanente de Jacob, que son los descendientes físicos, según la carne, y también nosotros que nos hemos incorporado, los gentiles, que somos escogidos y somos los hijos de Abraham por la fe. Somos los gentiles que nos hemos injertado al buen olivo que es Israel. Entonces, tanto es la descendencia de Abraham por la fe en el Mesías, como también la descendencia que viene del pueblo gentil que se identifica con el Mesías y que se identifica con Israel. Por eso es bien difícil que alguien diga que es cristiano si no tiene a Israel como una de sus prioridades para la oración y no lo tiene en su corazón. Pablo concluye entonces diciendo que quienes confían en la promesa de salvación a través del Mesías han sido declarados justos por la fe, igual que Abraham. Pero aquellos que persiguen su propia justicia, su propia forma de hacer las cosas, que desechan la Torah, nunca van a alcanzar la meta que Dios ha planeado para ellos. Entonces, aquí claramente está determinado quiénes son los que son los hijos de Abraham por la fe, los hijos espirituales, los que no son nacidos de la carne, sino del espíritu, tal como dice Juan 1 del 11 al 13, y también pueden leer, o sea, del 1 del 11 del 10 al 11, los que han circuncidado su corazón, como dice Colosenses y Deuteronomio 10:16 y Romanos 4:12, que no solo han circuncidado su prepucio como los israelitas, sino que también han circuncidado su corazón para que la palabra los limpie y puedan ser adheridos al pueblo de Israel por medio de amar sus mandamientos. Lo otro es lo que no venden su primogenitura por un plato de lentejas. Y aquí quiero ya ver ese versículo que es parte de nuestro estudio, en donde dice que le pasó a, a Esaú por vender su su primogenitura por un plato de lentejas. Y dice de la siguiente forma, en Hebreos 12, del 14 al 17,
Les leo, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí viene lo concerniente a Esaú. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, que por un plato de lentejas, vendió su primogenitura. ¿Y qué le pasó? El 17 es claro, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él. Él fue completamente desechado después porque no acató el amor a Dios, no se metió en el pacto de Abraham de Génesis 17:7. Los que caminan en fe a pesar de las circunstancias y a veces no ven las promesas cumplidas. Y yo creo que a todos nos ha pasado que hemos caminado en este mundo y a veces nos preguntamos dónde está la promesa, pero Dios prueba nuestro corazón, porque así le dice en Deuteronomio 8 al pueblo el Señor y le dice, pero te dejé tener hambre para que compruebes que no solo de pan vive el hombre, no solo de las cosas materiales, sino de aquello que proviene de la boca de Dios. Y lo otro es que los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador son realmente los que han heredado la primogenitura también de Abraham, la, la vejidad, la escogitación por parte de Dios. Es decir, que nosotros ahora podemos decir con todo nuestro corazón que sí hemos sido escogidos por Dios porque nos ha invitado a que entremos en el pacto con Abraham de ser el Dios de Abraham y el Dios nuestro para siempre. Somos entonces la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Ismael y de Saúl se caracteriza por ser una descendencia que no acata lo que Dios dice. ¿Y de dónde viene esa descendencia? De Ismael, y también viene Saúl y aporta a la descendencia de Ismael, aunque sean hijos y sea nieto de Abraham y sea hijo de Isaac. Rebeca, Isaac, Jacob y Esaú. Esaú se convierte en Edom y se casa con la hija de Ismael que se llama Judith, Basemat. Y de allí es que viene la descendencia árabe y después convertidos en musulmanes, que realmente hemos visto con todos estos acontecimientos y con toda la vida de los árabes que por su espada han vivido. Y de los musulmanes, si hacemos una comparación, vemos que los musulmanes, el dios es Alá, que proviene como vimos la vez pasada, del dios El, que de ahí se convierte en Alá y es el dios de todas las cosas, el que le rendían tributo por medio de orgías, etcétera. Pero nosotros conocemos a Dios, a Yahweh, el Shaddai, el todo suficiente, que es un Dios de vida y no un Dios de muerte. Y el Dios de Alá sí es muerte y el Dios de los judíos y nuestro es el que ama la vida. Las conversiones en los musulmanes es casi a la fuerza, si no se convierte, entonces usted tiene que de alguna manera llegar a lo que ellos creen por la espada, si no mueren, pero nosotros nos hemos convertido por amor. Los musulmanes tienen una conducta restringida para de alguna forma ganarse el, el, el cielo, pero nosotros sabemos que eso es de la condición del corazón que se inclina al bien y sigue los mandamientos de Dios. Los musulmanes son un dios de guerra, como hemos visto últimamente. Y como les digo, si examinamos toda la historia, vamos a encontrarnos con el dios de guerra de los musulmanes y nosotros tenemos a nuestro Dios, a nuestro Yahvé Shalom, que nos trae vida y nos trae paz. Así que, hermanos, que nos sirva esta comparación, estos dos
eh, caracteres de la Biblia para que podamos escoger nosotros. Delante de nosotros, como le dicen Deuteronomio a los israelitas, a los descendientes de Jacob, tienen el bien y el mal. Escojan el bien para que vivan. Escojamos lo que dice la Torá, escojamos amarle y escojamos estar siempre con él, porque no somos nada sin él. Separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Que Dios nos siga ministrando a través de este hermoso libro, el libro de los comienzos. Dios les bendiga.